Listo. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Voces por México Talks. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial. La verdad es que estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación, Bernardo. Y bueno, Alejandra nos va a platicar un poquito de él. Y bueno, le paso el micrófono a Ale. Platícanos quién es nuestro invitado especial. Hola, buenas noches a todos. Pues nuestro invitado de honor el día de hoy es Bernardo de la Garza Herrera. Él es nacido en la Ciudad de México, es licenciado en contabilidad por el TEC de Monterrey, graduado de la UCLA con la maestría en administración de empresas y de la Universidad de Harvard con maestría en administración pública. En sus inicios profesionales, Bernardo trabajó en el sector financiero y en la empresa familiar dedicada a la fabricación de autopartes, antes de incursionar en el servicio público en el que se ha desempeñado como diputado federal del 2000 al 2003 y asambleísta de la Ciudad de México del 2003 al 2005. En ambos casos, fungiendo como coordinador de su grupo parlamentario. En el 2005 fue precandidato a la presidencia de la República. En el 2008 se incorporó al gobierno del presidente Felipe Calderón como jefe de proyectos especiales de la presidencia y posteriormente, en el 2009, fue nombrado director general de la CONADE, concluyendo su cargo en el 2012. Actualmente es presidente de la agencia Team Sports y del equipo de fútbol Chilangos FC, así como comunicador en la cadena Claro Sports. Es casado, tiene 3 hijos y sus pasatiempos son el deporte y la gastronomía. Pues bienvenido, Bernardo, a B por M Talks. Buenas noches, gracias por invitarme, con mucho gusto. Gracias, Bernardo. Oye, nos vamos a tocar 3 temas que fue lo que definimos cuando te hicimos la invitación, pero a mí me gustaría primero empezar con la experiencia que tú viviste como titular de la CONADE y cómo lo comparas con cómo lo están llevando ahora. Eso sería muy importante empezar para entender un poco cómo se está desarrollando todo este asunto. Bueno, mira, yo te diría, primero que nada, te diría que quizás es la experiencia profesional más padre que he tenido en mi vida. Yo todo el tiempo, bueno, toda mi vida he sido muy apasionado al deporte, jugando como la mayoría de los niños fútbol, pero siempre en la selección de la escuela, en la selección del TEC. Después, ya cuando el fútbol ya no es el mismo el que pasa por tu cabeza que por tus pies, pues hay que dejarlo. Hay que buscar otras cosas. Entonces me dediqué al triatlón. Incluso te cuento rápidamente la anécdota. Cuando el presidente Calderón me nombró, me llamó a su oficina y me dice, oye, Bernardo, ¿cómo ves el deporte? Bueno, presidente, pues yo creo que se pueden hacer algunas cosas. Dice, no, te estoy preguntando si te interesa. Bueno, pues sí me interesaría ayudarle en ese cargo. Y me dijo, pero ¿no crees que vaya a haber mucha crítica porque no eres deportista? Y le dije, bueno, pues soy tan deportista como el 99% de los mexicanos, ¿no? No soy de alto rendimiento como Cuauhtémoc Blanco porque no tengo su talento, pero he hecho fútbol toda mi vida, he hecho triatlones, he ido al mundial de triatlones en grupos de edad. Y cuando le dije eso me dijo, ¿has ido al mundial de triatlón? Dije, sí. Pues no se diga más. Y ahí levantó el teléfono y le habló a Lujambio, me acuerdo, en paz descanse, con Lujambio, y le dijo, estoy nombrando a Bernardo director de la CONADE, anúncienlo esta tarde, por favor. Y le colgó y me dijo, bueno, pues te deseo mucha suerte. Y me acuerdo muy bien que me dijo, mi prioridad es el deporte para todos. Mi prioridad es que impulses que la gente se active. Dije, sí, presidente, muchas gracias por la confianza, y pues se acabó, ¿no? Bueno, el presidente Calderón, yo lo estimo mucho, pero es bastante cortado, y me dijo, bueno, pues a darle. Se acabó, ya salí de su despacho, así empezó la historia en la CONADE. Y después, obviamente, fíjate, me ha tocado una cosa muy curiosa en mi vida, que pues llegué de diputado federal, imagínate, a los 29 años. Entonces, evidentemente hay un escepticismo a lo que puedes aportar a esa edad. Y muchas críticas y muchas cosas, y luego no te queda más que con trabajo tratar de demostrar que sí se pueden hacer las cosas si te dedicas y te comprometes. Me pasó lo mismo en la CONADE, bueno, y en la candidatura ni se diga, pero en la CONADE, cuando me nombraron en el 2009, pues mucha de la prensa especializada decía, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué un político?
pero pierden de vista a lo mejor en ese análisis que el deporte es una política pública, que no es otra cosa, ¿no? Y como tal, pues tienes que saber de políticas públicas más que ser un atleta, porque al final es lo que es. Entonces yo les decía, bueno, pues entonces si tú padeces una enfermedad, la que sea, vamos a suponer, ojalá que nadie la tenga, pero cáncer, y vas con un doctor, no le vas a decir, oye, no me cures tú si no tuviste cáncer antes. No, o sea, lo importante es que el doctor sepa curar el cáncer, no que haya tenido cáncer antes. Entonces yo le decía, bueno, pues sí, no fui atleta de alto rendimiento y no he padecido las fallas o las faltas que han tenido ellos, pero sí entiendo que como una política pública, independientemente del alto rendimiento, pues hay muchas cosas que atender y que se tienen que trabajar como una política pública. Entonces el arranque fue un poco difícil en ese sentido, ¿no? Con la parte de la opinión pública especializada, que estaba acostumbrada de alguna manera, pues si no a exatletas de alto rendimiento, sí a gente muy relacionada con el medio, ¿no? Como Nelson Vargas, que a lo mejor no había sido atleta de alto rendimiento, pero pues tenía sus academias, había sido entrenador del Tibio Muñoz en el 68, cuando el Tibio ganó su medalla olímpica, o sea, tenía mucha cercanía. Ibar Cisniega había sido pentatleta olímpico, antes que Nelson. Hermosillo, que me tocó a mí sucederlo, pues obviamente sabemos quién es, goleador, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo fui el primero que llegó ahí sin haber sido un atleta de alto rendimiento. Y eso, de alguna manera, pues te pone un primer obstáculo natural que sabíamos que iba a venir, pero bueno, pues había que sortearlo, y la única manera de hacerlo es tratando de dar resultados y de corregir las cosas, ¿no? Y yo lo que vi es, y te voy a decir, a mí me parece que la gran diferencia entre un exdeportista y alguien que llega de fuera es que el exdeportista de alguna manera es uno más de los que tiene que atender, ¿no? O sea, tus clientes son los atletas, en la parte de alto rendimiento hablando, ¿no? Que aunque sabemos que lo más importante es echar a mover a la sociedad y a la gente en general, pues desafortunadamente a eso nadie le da seguimiento. O sea, le das seguimiento tú en el gobierno y tienes números y tienes tendencias y ahorita las compartimos, pero la prensa y el ruido y la atención está centrada en los atletas de alto rendimiento. Y lo que pasa es que yo lo que siento es que cuando llega un exatleta, ve a los atletas actuales como uno más. Y entonces más bien les dice, a mí no me vengas a decir que no puedes ganar si no te doy tal y cual cosa, porque yo no lo tuve, ¿no? Una visión me parece equivocada, pero que creo que es la que reina cuando llega un exatleta. Nosotros, al contrario, la verdad es que nosotros llegamos y dijimos, pues yo tengo una gran admiración a la gente que ha logrado cosas que yo hubiera querido lograr. Yo no le hubiera gustado estar en los Juegos Olímpicos, ganar una medalla para tu país. Son cosas que uno solo las sueña, ¿no? Y ahora tienes de frente o cerca de ti a gente que lo ha conseguido. Es admirable. Entonces, más bien, nuestra preocupación era cómo hago que esta gente que yo admiro tenga todo lo que necesita para poder competir. Y eso fue lo que nos abocamos en la parte de alto rendimiento. Es decir, que no les falte nada. Y recuerdo muy bien cuando me nombró el presidente, una de las primeras cosas que hice fue hacer una evaluación de qué países lo habían hecho bien. Bueno, uno de los casos de éxito más sonados en aquel entonces, hoy hay otros que a lo mejor lo han hecho incluso mejor, pero en ese entonces España había hecho muchas cosas muy positivas. Dije, bueno, pues, lo primero que tengo que hacer es, creo que ir a hablar con esta gente, a ver qué hicieron. O sea, cómo le dieron la vuelta al deporte español. Sí, la Olimpiada de Barcelona 92 y todo, pero ¿qué más han hecho para continuar con ese éxito deportivo a nivel amateur, olímpico y profesional? Y fui, y me acuerdo que en una reunión con el ministro del deporte, que después hizo una gran amistad con él, con Sergio Elisabetsky, le dije, oye, ¿qué has hecho? O sea, ¿cómo fue que España logró esto? Y él venía acompañado de su mano derecha. Y dijo, y el de la mano derecha dijo, no, a ver, Jaime, pero Jaime Elisabetsky, Jaime no te va a decir, pero yo te voy a decir. Dijo, lo que Jaime ha hecho en el alto rendimiento es que tiene una política de puertas abiertas para los atletas. Él no lo va a reconocer, dijo, pero esa es la clave. Tú tienes que estar con las puertas abiertas y escuchando las necesidades de los atletas para poderle resolver sus temas. Dije, bueno, ok, me llevo ese aprendizaje, y eso fue lo que hicimos, y creo que fue muy útil el estar cerca de los atletas. Si te puedo contar 1000 anécdotas, luego suenan un poco a... Yo no quiero que suene que nosotros tuvimos tantísimo que ver en los resultados de Londres, que fueron maravillosos y históricos para México en las medallas y tal, porque esos son de los atletas. Las medallas las ganan los atletas, no los dirigentes.
pero sí hay anécdotas padres con las que yo me quedo. Te puedo citar una para no aburrir tampoco con tanta anécdota, pero por ejemplo, Aida Román, ¿no? Arquera. Me acuerdo muy bien que llegó y nos dijo antes de los Juegos Olímpicos, oye, necesito, primero llegó como 4 o 5 meses antes y me dijo, necesito una maestra de yoga. Y dije, mira qué interesante. Y dije, ¿por qué quieres yoga? Me dijo, porque si no puedo dominar mi mente y mi cuerpo, no, en mis prácticas no lo voy a poder dominar el día de la competencia. Dije, Claro. no hay ningún problema, por favor ayuden a conseguirle una maestra de yoga a Ida, y no solo eso, sino inviten a toda la gente que estaba, ella estaba en ese entonces en el centro de alto rendimiento, que inviten a la gente que esté en el centro de alto rendimiento a que vaya a la yoga con Aida, al que crea que le puede ser útil para su disciplina, que yo creo que para cualquiera es útil, pero bueno. Y entonces empezó sus clases de yoga. Pero ya cerca de los Juegos Olímpicos, ya estaba hecha la delegación y se acercó y nos dijo, oye, yo sé que hay cuotas, que solo pueden ir tantos atletas digo, tantos administrativos y tantos entrenadores por federación, y pues no hay lugar para mi psicóloga. Necesito que mi psicóloga esté cerca de mí en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, vimos la manera y la llevamos por fuera, ¿no? La llevamos por fuera para que estuviera cerca de ella, en la tribuna, en los espacios donde se le permitía, con visitas a la villa, platicara con ella. Y esos son los detalles que yo creo que tú sí puedes como dirigente cuidar, ¿no? Independientemente del resultado que se tenga después. Afortunadamente en este caso, bueno, Aida, ya sabemos, ¿no? Fue medalla de plata olímpica por 5 centímetros, hubiera sido oro, pero fue un grandísimo resultado, incluso inesperado para muchos. Y yo creo que eso lo aprendí en esa conversación con Lizavetsky, ¿no? El atender los detalles de los atletas, que creo que era muy importante. Y al final, creo que en México nos pasa mucho el que nos imaginamos cosas, diseñamos muchas cosas, pero el reto es de ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo. Y en ese caso yo decía, bueno, ejecutarlo es hacer que sea real lo que te pide la gente, en el caso del alto rendimiento. Si te piden un entrenador, pues tráelo. O sea, no solo, todos sabemos cómo un entrenador ayuda a un atleta. Pues sí, pero que sea el adecuado y que se lo traigas y que esté contento y que le dé seguimiento, que las cosas funcionen, es lo que puede hacer la diferencia. Entonces, esa fue la parte del alto rendimiento. Te diría que a lo mejor es menos apasionante, sin duda, pero el deporte para todos es lo que necesita el país. Claro. Alguna vez platicando con Julio Frenk me decía, en ese entonces el secretario de Salud me decía, es que gastamos más de 60,000 millones de pesos en enfermedades asociadas con el sedentarismo. Y yo sigo pensando que el deporte es una política pública subvaluada, porque cuando me dijo eso, yo decía, bueno, nosotros tenemos el 10% de eso de presupuesto, que no es poco, 6,000 millones de pesos suena a una infinidad, y lo es, pero 6,000 millones de pesos para tratar de evitar que el país gaste 60,000, ¿no? Como que no hace mucho sentido en el fondo. Y dices, oye, si tú quieres ahorrar 60,000 millones, no puedes invertir 6,000. Entonces, creo que sigue pendiente el tema de tomarnos el deporte realmente como una política pública prioritaria para el país. Pero aún así se hicieron esfuerzos enormes, ¿no? A lo mejor muchísimo en infraestructura, y también te lo digo, ¿no? Creo que nos quedamos con el pendiente de encontrar mecanismos para que esa infraestructura, que no es de la CONADE, que no es del gobierno federal, porque en 99% de los casos esa infraestructura es de los gobiernos municipales y de los estados, tenga utilidad. Porque bueno, pues sí puedes construir la cancha más bonita del mundo, y si la gente no la usa, puedes construir una cancha de básquetbol, y si la usan 2 vecinos, pues el rendimiento, vamos, la inversión contra el rendimiento es bajísimo. No se trata de eso, pero entonces, ¿qué es lo que nos falta en los espacios deportivos del país? Que los hay, los hay. O sea, eso de que no hay espacios deportivos, que no, sí los hay, sí los hay. O sea, ahí sí puedo defenderlo contundentemente. Habrá lugares que no los tengan, sí, evidentemente, pero yo te diría que en la mayoría del país existen suficientes espacios deportivos. El problema es que no hay activadores interesantes, líderes que convoquen a la gente a hacer el ejercicio, que pongan las rutinas, maestros que convoquen a que los niños realmente, o las mamás, o quien sea, esté realmente dispuesto e interesado en asistir a esas clases. Creo que ese es el gran reto que está pendiente, y que nosotros también lo dejamos pendiente, lo digo honestamente. O sea, no encontramos el camino general. O sea, sí tengo ejemplos muy virtuosos en algunos lugares,
pero no fue una práctica general que esos espacios se les diera el uso que merecen y que pueden tener. Y te puedo citar ejemplos en donde no hubo inversión del gobierno, que los ves y dices, qué envidia, caray. Y hay en muchos lugares. Yo te puedo hablar de aquí de la Ciudad de México, no sé cuántos de quienes nos estén escuchando sean de la Ciudad de México, pero quienes conozcan el SOPE, en el SOPE, que es un lugar donde una pista de correr muy conocida, hay un cuadrito de cemento, no sé, quizá 4 por 4 metros, donde hay un par de profesores que van, o maestras, y unas dan estos bailes con música y tal, otros dan box, y están llenísimo el cuadrito. O sea, te hablo de que hombro con hombro no cabe un alma en los cuadritos. Y no se trata de infraestructura, no se trata de comodidad, se trata de que hay un líder que convoca a la gente a que utilice los espacios públicos para activarse. Y creo que ese es el gran reto que tiene México en el sentido de hacer de la actividad física algo más habitual y más común. Que haya que en esos espacios, que sí los hay, insisto, porque ahorita te voy a poner otro ejemplo donde hay muchos espacios, haya esos líderes que sepan cómo darle un uso a ese espacio que valga la pena. Porque, ¿cuál es el espacio, por ejemplo, cuál es el espacio ideal, diría yo? O no ideal, pero bueno, muy común que tenemos los mexicanos, que debería de estar a nuestra disposición y no lo está, y eso también lo hablé en algún momento con la Secretaría de Educación Pública. Todas las escuelas, casi todas, muchas, pues, entiendo que hay escuelas rurales con unas deficiencias de infraestructura tremendas, entiendo que no tenemos las escuelas con el nivel de físico que quisiéramos tenerlas, pero no me pueden negar que casi todas las escuelas tienen un patio, sobre todo urbanas, ¿no? Sí. Un patio, una cancha. ¿Por qué cuando acaban las escuelas, lo primero que se hace es ponerle candado a la puerta? Si salen los niños, candado a la puerta. ¿Cómo? Si esos espacios deberían de ser utilizados para la comunidad. Los fines de semana, ¿por qué están cerradas las escuelas que tienen un par de canchas? No importa en qué estado estén, no importa nada. Lo que importa es que haya un tipo ahí que sepa convocar a la comunidad y que los invite a jugar un torneo, a saltar la cuerda, a jugar avión, lo que tú quieras, pero que se mueva la gente en un espacio que es de los mexicanos. ¿Por qué si hay un espacio en las escuelas no lo usamos? Para los padres de familia, ¿por qué no son espacios de la comunidad? ¿Y por qué los cerramos a la gente? Entonces, una cosa tan sencilla como esa te la pongo de ejemplo de a veces el contrasentido con el que hacemos las cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo que te digo es, creo que sí avanzamos mucho en infraestructura, avanzamos mucho en el deporte de alto rendimiento, avanzamos mucho en la atención a las personas con discapacidad, a los jóvenes que no estaban incluidos en los planes de becas, los incluimos. O sea, creo que hicimos cosas muy padres. Nos quedó pendiente, a lo mejor, a pesar de haberlo hecho con Campeche, con Tamaulipas, incluso y con algunos otros estados, programas muy eficientes, documentados de mover a la sociedad en general. Creo que ahí hay un pendiente de país, nuestro, por supuesto, en aquella gestión, pero de país, que se tiene que atender y que tenemos que entender que lo que nos puede dar la práctica común del deporte generalizada a un país es tremendo, es enorme, la disciplina, los valores, la salud. En verdad es que no se calcula realmente el beneficio del deporte, ¿no? No estoy exagerando ni porque me apasione el tema, es una realidad y donde lo han medido está documentado. Y te voy a poner un ejemplo último para después pasar a lo que ustedes quieran en preguntas y demás, porque ya me extendí muchísimo, pero ¿sabes cuántos deportistas profesionales han muerto por COVID? Uno en el mundo. Claro, tienen una edad particular, entrenan todos los días, pero han demostrado que su capacidad física ha sido la mejor vacuna que existe contra el COVID. Es una realidad. No se le puede pedir a una gente de 60 años, o sea, estoy consciente, o sea, no quiero minimizar lo perjudicial que ha sido para el mundo la pandemia, no. Simplemente digo, hay un grupo de edad que por ser atletas constantes, por su práctica, por su cuidado físico, han sido inmunes a tener una gravedad de la enfermedad, porque ese caso pues, más bien resulta atípico, ¿no? Si hay un caso en todo el mundo de un deportista profesional conocido que ha padecido o ha fallecido por la enfermedad, pues quiere decir que más bien fue por otra razón, ¿no? Uno podría concluir eso, porque si no hubiera habido otros casos. Y no ha sido así. Entonces, de ese tamaño es el beneficio que a una sociedad le puede traer el deporte. Por supuesto que sí. No, bueno, qué impresión. La verdad es que creo que las ¿cómo no? Ya no me acuerdo la palabra, pero eso. Comorbilidades. Sí, siempre me trabo ahí.
Yo creo que eso sí influye muchísimo pues, en cómo nos está pegando la pandemia aquí en México, ¿no? O sea, respecto a otros países. Y bueno, también todo lo que están sacando que el osito Bimbo y que los alimentos chatarra y bueno, todo eso que es un tema larguísimo que nos iríamos muchas horas hablando de eso. Pero algo que habíamos platicado en el chat cuando estábamos agendando esta plática era lo de los procesos de candidatura de los partidos. Y ahorita que estabas platicando de la CONADE, que a ti te llamaron y que no siendo un deportista de alto rendimiento, pues te llamó la atención, ¿no? Como a ti te consideraron. Entonces, eso nos lleva al primer tema, los procesos de candidaturas de los partidos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes sobre eso? Pues mira, es un tema, yo creo que cada caso en particular se debe analizar, pero generalmente hoy los partidos a lo que están apostando, y no necesariamente es culpa de los partidos, también hay que decirlo, ¿no? Aunque no sea muy, ¿cómo decirlo? Popular, hay que decir la verdad. Y la verdad es que los partidos ponen candidatos que van a ganar. Y si los partidos sienten que la gente prefiere votar por alguien famoso que por alguien capaz, pues van a poner gente famosa de candidatos porque no quieren perder. Esa es una realidad, ¿no? O sea, el origen de estas candidaturas que han resultado muy críticas por parte sobre todo de la gente que se dedica a analizar y especializada en el análisis político, electoral y tal, han sido muy críticos de muchas candidaturas. Y yo también lo soy, pero en el fondo creo que algo estamos como sociedad no haciendo bien, que casi les estamos pidiendo a gritos esas candidaturas a los partidos. Pues porque si tú tienes a un exfutbolista gobernador, pues dices, oye, yo como partido, pues sí quiero tener gobernadores, ¿no? Finalmente, a ver, lo que buscan es la responsabilidad, el poder, como lo quieras llamar, ¿no? Un partido está para ganar elecciones, pues sí. En el fondo debería de ser más idealista y debería ser para cambiar la vida y que la gente viva mejor, no tengo ninguna duda. Desafortunadamente, hoy el pragmatismo ha dominado el idealismo y es una realidad. Entonces, en ese pragmatismo, si la sociedad está dándole sus votos a gente famosa en vez de capaz, pues los partidos es lo que le van a dar, ¿no? Van a surtirlo de opciones de triunfo. Y luego internamente, mira, a mí me tocó tener un cargo partidista, la verdad, en ese momento con una importancia en las decisiones finales, y siempre es una tentación, ¿no? Hay que decirlo, siempre es una tentación decir, es que con este gano. Pues sí, Sí. pero no necesariamente aunque ganes, no necesariamente va a ganar el municipio, el estado o la elección que ganes. Y no necesariamente va a ganar el partido tampoco, porque un mal gobierno, pues al final resulta contraproducente o debería resultar contraproducente para un partido. Entonces, esta parte es un tema que no es fácil de digerir ni de resolver, pero hoy estamos en un círculo, me parece vicioso, que se entiende así, ¿no? Creo que Anunciando no, su responsabilidad de que el que gane cumpla con su encomienda como debe de ser, con tal de ganar, están dispuestos a darle a la sociedad lo que pida. Pero entonces, si tú eres un partido que dice, no, yo voy a ser responsable, yo voy a poner a Claudia candidata porque sé que lo va a hacer mejor que tal mariachi, sin menospreciar a los mariachis, ¿no? Por un ejemplo. Pero luego pierde Claudia. Entonces dices, entonces ¿para qué pusimos a Clau si nos ganó el mariachi? Pues hubiéramos puesto a una mariachi que a lo mejor además por ser mujer hubiera podido ganar por la equidad de género y tal. Entonces estamos en un momento complejo en ese sentido, ¿no? Pero luego los partidos internamente, también hay que decirlo, ¿no? Sus procesos de selección, unos dicen, voy por encuesta, que luego esas encuestas quién sabe cómo se maneje. O voy a una interna. Y sabemos que en la interna, pues la gana el que maneja el padrón. O sea, el que tiene control e influencia en el padrón. Y ahí la verdad es que Clau tiene más experiencia que yo porque el padrón del PAN ha cambiado muchísimo y ella fue panista, yo nunca he sido afiliado al PAN, aunque trabajé en el gobierno del presidente Calderón, cosa que además me llena de orgullo, pero entonces, no lo sé, pero el PAN ha cambiado mucho su padrón, entonces hoy hay controles, el PRI ni se diga, ¿no? Entonces, quien tenga ese control del padrón, pues gana las internas. Y cuando es dedazo, pues gana el más cercano a la dirigencia que lo da. Entonces, no es un tema fácil, pero está en quién es el que puede cambiar esta encrucijada en la que estamos.
suena un poco utópico, pero ¿quién es el único que lo puede cambiar? La sociedad, la ciudadanía, el elector. El día que la gente en las urnas le diga, a mí no me pongas gente que no está capacitada para ejercer el cargo, porque no te la voy a votar, ese día la van a dejar de proponer en las urnas. Pero mientras la gente diga, a mí no me importa si usa máscara, si es el micrófono, yo lo conozco y voy a votar porque es un hombre conocido, pues van a seguir proponiendo sus candidatos los partidos. Claro, pero por ejemplo, ahorita lo que está pasando con Marco Cortés y el PAN, ¿no? O sea, para nosotros, digo, nosotros como colectivo y como ciudadanos, lo que menos queremos es votar por Morena, ¿no? Entonces nos vamos por la oposición, y ¿quién es la oposición? Pues vemos al PAN, vemos al PRI, vemos al PRD, y pues muchos de nosotros pues queremos apostarle al PAN, pero nos sacan estas sorpresas, por ejemplo, de hoy de Bibi Gaitán, ¿no? O de la reina de belleza Lupita Jones. Entonces, nosotros escribimos y le mandamos tweets a Marco Cortés, oye, ponte las pilas porque pues así, ¿cómo vamos a votar por tu partido? Estás cayendo en lo mismo que está cayendo el partido en el poder, ¿no? Que están poniendo a personas que solamente atraen los votos, que son como están manejándolo todo. Entonces, por ejemplo, si no tenemos una opción y todos están poniendo solamente personas que atraen votos por popularidad, por ser famosos, por ser deportistas, ¿qué es lo que tú nos recomiendas hacer? Bueno, yo, a ver, primero te diría, más allá de esas candidaturas que, a ver, con toda honestidad las veo, esas en particular, las veo poco probables de éxito electoral, ¿no? Baja California, la presencia de Morena es fuertísima, Sí. son gobierno estatal, son gobiernos municipales, creo que todos, ¿no? Creo que hoy ningún municipio en Baja California es gobernado por otro partido que no sea Morena. Entonces me antoja muy complicado que ahí pueda tener éxito. Me parece más bien una estrategia de ver qué rescatamos, de ver cuánto porcentaje podemos rascarle a este estado que lo vamos a perder. Cosa que no necesariamente yo coincido con eso, pero me pareciera una estrategia de ese tipo. El caso de Coyoacán, la verdad no conozco a fondo cómo estén. Un poquito conozco más lo de Tijuana por diferentes razones, pero lo de Coyoacán no lo conozco bien, lo de Bibi Gaitán, pero me parecía una estrategia a lo mejor parecidona, ¿no? Como la que está haciendo Morena ahí con Vargas en Huixquiluca, ¿no? Que aventaron a Garay, pues alguien conocido y tal, sabiendo que el PAN está fuerte ahí y que es difícil ganar. Entonces a veces dices, bueno, pues no voy a ganar, a lo mejor por rescato lo que pueda rescatar. Pero a mí me preocuparían más, te voy a ser honesto, casos como el de San Luis Potosí, donde tienes a un alcalde del PAN en alianza, pero finalmente con las siglas del PAN, entre otros, que busca ser gobernador después de ser alcalde, aparentemente bien calificado, y por alguna razón no es electo para ser el que encabece el esfuerzo electoral para la gobernatura, y termina buscando reelegirse para presidente municipal, pero por otro partido. Sí. Por Morena, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces, si tengo un cuadro que parece, a mí yo lo conozco, me parece un tipo de primera, a mí me parece un tipo de primera, habrá quien piense diferente, o no sé, pero bueno, tienes un buen cuadro y quedó sacrificado, y luego, bueno, pues un cuadro busca oportunidades, y si tú no me la vas a dar, siento injusto el hecho o sea, siento que fue injusto el proceso para que no me dieras la oportunidad, y luego se acerca otro partido y dice, yo te la doy, y luego el candidato dice, bueno, pues si es que acá me cerraron la puerta, pues esta es la alternativa que se me ofrece, yo quiero seguir. Entonces entramos a un juego ahí complicadísimo, porque no es fácil, y es muy fácil juzgar, decir, este traicionó, Chapulín, lo que tú quieras, ¿no? O sea, es fácil juzgar, pero tratando de ponerte los zapatos de alguien que dice, oye, me jugaron chueco, y yo quiero tener la oportunidad de seguir sirviendo, de seguir siendo candidato, de seguir, y alguien más me la da, entras a un proceso ahí también de evaluación que no es fácil de hacer, pero en ese caso en particular yo te diría, porque estuve un poco cerca del proceso, me parece una falta de tacto político, en este caso de los partidos que hubieran querido encabezar la candidatura de Nava a la gobernatura, total, porque ni siquiera pudieron planchar que él fuera reelecto para el municipio por el mismo partido. O sea, ¿cómo estuvo la relación que terminó aceptando aparentemente hasta ahora por lo menos reelegirse en su municipio, pero por otro partido? O sea, suena una falta de operación política total, ¿no?
Entonces, estar perdiendo cuadros que pueden ser útiles en la reconstrucción del México al que todos empezamos a aspirar, por falta de aseo político, pues me parece más triste incluso que poner un candidato malo o un candidato solo por fama. Porque, a ver, también vamos a hacer un paréntesis, si nos vamos al origen, a la teoría política, que yo sin ser experto en ello, honestamente, o sea, me gusta la administración pública y tal, pero habrá gente que sepa mucho más que yo de la historia y la teoría política, pero la Cámara de los Comunes, que es la Cámara de Diputados, nació en la Gran Bretaña para darle representación al pueblo. Y en el pueblo, pues hay cantantes, ya hay futbolistas, ya hay de todo. El asunto está, tampoco hay que prejuzgar, o sea, el asunto está en que la gente que llegue tenga la capacidad de ejercer este cargo a favor de quienes lo eligieron. Porque, ¿qué pasa en la Cámara? Y seamos honestos, me tocó estar en la Cámara de Diputados Federal. Lo que termina ocurriendo muchas veces es que no hay 500 diputados, hay 5, los 5 coordinadores parlamentarios, ¿no? Que ni siquiera son coordinadores parlamentarios, porque el que coordina es el partido, el presidente nacional del partido. Y en este caso, pues un gran número de diputados ni siquiera es el coordinador, ni siquiera es el presidente nacional del partido, sino el presidente de la República. Entonces, partamos de la base de que desafortunada y tristísimamente, hoy el Congreso, pues está, o tradicionalmente, si quieres, no es algo de hoy a lo mejor, pero el Congreso ha estado ocupado muchísimo por gente que va a levantar el dedo, la instrucción que reciba de cómo debe de votar una u otra iniciativa de ley. Y entonces, pues se pierde por completo en la representatividad ciudadana, porque pues aquí está representando, si tú nomás vas a ir ahí a obedecer lo que te digo que tienes que votar. Y la verdad es que así es, ¿no? Y me podrán decir, es que así es en todo el mundo. Pues no lo sé, pero en México estamos padeciendo de una ausencia legislativa terrible. O sea, creo que hoy no hay un poder legislativo. Sí, por una mayoría de Morena, sí, pero también la oposición, pues me parece que ha dejado mucho que desear en su papel de contrapeso legislativo, aún siendo minoría. Y mira que me tocó ser minoría, porque cuando estuve en la Asamblea Legislativa, si no mal recuerdo, éramos 8 asambleístas o 6 asambleístas, y era una mayoría rotunda del PRD con Andrés Manuel López Obrador de jefe de gobierno, y René Bejarano, el coordinador del PRD. O sea, eso es ser una minoría. Sí. Y aún así, puedes encontrar espacios para hacer cosas. Y yo no he visto, la verdad, tristemente, que hoy la oposición tenga una agenda que la ciudadanía pueda asociarse con ella o tener simpatía con ella, ¿no? Por supuesto. Y eso nos lleva a uno de los temas que también habías propuesto, lo de la desagenda legislativa. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues justamente por eso la llamábamos así, ¿no? Cuando platicábamos de la posibilidad de estar aquí platicando con ustedes, yo no veo una agenda legislativa. A ver, el tema de la pandemia, creo que todos coincidimos y no es por querer atacar a nadie ni nada, pero el manejo ha sido desastroso, ¿no? Pésimo. El promover no solo el no promover el uso del cubrebocas, promover el no uso del cubrebocas. Es algo aterrador, ¿no? Es algo completamente contra natura. El actuar tarde, el nunca blindarnos, el no convocar a la gente a quedarse en casa hasta cuando ya era demasiado tarde, seguir con los festivales musicales. Tantas cosas que se han hecho mal ejecutivamente. Pero uno dice, ¿y el Congreso dónde está? ¿Por qué no han hecho un solo estado de la República? Olvídate el federal, ¿eh? Dime un estado de la República que haya dicho aquí es obligatorio el uso de cubrebocas. Lo hizo Alfaro un tiempo, ¿no? En Jalisco, sí. Pero en general los esfuerzos para hacer obligatorios el uso de cubrebocas, para hacer obligatorio el quedarse en casa han sido mínimos, han sido contados los casos. Entonces, los otros actores políticos, y me refiero más al legislativo porque es el contrapeso que uno espera que sea natural junto con la Suprema Corte, que son nuestros poderes, pero bueno, es el más en teoría activo porque pues, sesiona más continuamente, porque son más miembros, porque supuestamente la representación ciudadana por excelencia. Uno esperaría que tomara acciones. Y ellos te van a decir, es que sí tomamos, pero no nos pelan, pero es que son muchos los demás y la oposición y el presidente y el poder que ellos tienen. Bueno, pues hay que tener ingenio, ¿no? Hay que tener ingenio y hay que impulsar las causas que le convienen a la ciudadanía independientemente de los obstáculos que puedas enfrentar. Porque, a ver, el pleito político siempre va a existir, pues un pleito por poder. Sí. Pero dentro del pleito político siempre hay espacios también para tratar de hacer ver
las necesidades o las urgencias que se tienen y tratar de sacar adelante tus propuestas. Y yo no he visto una propuesta, o sea, he visto mucha crítica, eso sí, eso lo vemos diario, ¿no? Porque criticar es regalado, criticar es muy fácil, ¿no? La mejor chamba, la chamba más fácil del mundo es criticar lo que hace otro. Pero a ver, haz tú algo, ¿no? Y yo no he visto que el Poder Legislativo haga absolutamente nada tampoco a favor de la pandemia, más que la queja. Pero pues la queja no resuelve nada. O sea, ya el ciudadano es el que se está quejando. Qué bueno que eres la voz del ciudadano en un poder y también te quejes. Pero ¿y qué has propuesto para resolverlo? Y sí creo yo que había espacio para hacer legislación que tratara de mitigar un poco los efectos negativos y el libertinaje de política pública que ha tenido este gobierno contra la pandemia. Y no lo hemos visto. Y tampoco No, lo hemos visto, y no lo digo con gusto, obviamente, ¿no? Tampoco lo hemos visto en legislaturas locales, insisto, ni en gobiernos municipales y en muy pocos gobiernos estatales. Entonces, yo soy de la idea de que si vamos a cambiar a México, más allá de que aquí hablaba del poder legislativo, creo honestamente que alguien tiene que hacer un esfuerzo profundo, y hablo de los partidos, porque son los que tienen la posibilidad de hacerlo, de hacer una estrategia de gobiernos municipales eficaces, eficientes y que realmente hagan notar a la gente que gobiernan que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero tampoco lo hemos visto, ¿no? Cada vez que gana un presidente municipal en México, sobre todo municipios importantes, vemos que se traslada a Colombia, ¿no? A los municipios de Colombia que han sido muy exitosos en los gobiernos locales. Y luego, o sea, vas, ves las experiencias, sí se pueden hacer las cosas, regresan y se hace poco o nada de lo que fueron a ver allá. Entonces, creo que si este país lo queremos cambiar, está tan arraigado ya el odio entre mexicanos y el conflicto y la división, que tenemos que empezar al micromanejo, ¿no? Es como el tema del medio ambiente, o sea, actúa localmente para que tenga un impacto global. Bueno, así creo que hay que hacer en México la política pública hoy, o sea, actuar localmente para que tenga un impacto nacional y que la gente empiece a reconocer que sí hay casos de éxito. Pues yo te pregunto, tú cítame 5 casos de éxito así rápido que podamos distinguir, pues cuesta trabajo encontrarlos. Entonces, no es un tema nada más de lo mal o bien o lo que se está dejando hacer a nivel federal, es ¿y qué están haciendo todos los demás para contrarrestar con hechos o para demostrar con hechos que existen otras alternativas, ¿no? Claro, sí, sí. Digo, yo estoy viviendo ahorita en un estado que es gobernado por un futbolista, estoy en Morelos, entonces creo que no tengo el mejor ejemplo tampoco yo, ¿no? Y pues sí, tienes toda la razón, realmente no están proponiendo nada, solamente es como una réplica de lo que viene de arriba y se queda ahí, ¿no? Y bueno, pues me gustaría ahorita ya abrir los micrófonos para que pueda preguntar. Alejandra, ¿estás ahí? Creo que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Bernardo? Sí, Sergio. Ah, perfecto. Sergio Pérez Valencia. Déjame, le abro el micro. Sergio Pérez, ok, perfecto, ya. No, sí, sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Sergio, adelante. ¿Qué tal? Oye, te decía, hablabas de los diputados que no están trabajando, pero hay algunos que sí y no les dan continuidad. Están sus compañeros de gabinete, Jorge Triana y Adriana Dávila. Adriana Dávila es la única que está trabajando a favor de los niños del cáncer, que está con iniciativas ciudadanas, con Denise Smith, que seguramente la conoces, por lograr presentar con un número del padrón algo para que puedan garantizar constitucionalmente el tratamiento que se supone que ya está en el artículo 4, le quitan su lugar por Cecilia Romero, que con todo respeto para Cecilia, pero su trayectoria es lo más gris en el legislativo. Mismo caso de Jorge Triana, fue el mejor diputado federal de la legislatura pasada, no lo digo yo, hay diferentes organizaciones que le evalúan y le dan el lugar a Margarita, que Margarita, yo sé que tú la aprecias, yo también la aprecio mucho, trabajé mucho en su candidatura antes de que se fuera del PAN, y le dan el puesto, ni siquiera vive en Miguel Hidalgo, está completamente desconectada de la gente de Miguel Hidalgo, y a Jorge Triana lo sacrifican, ¿por qué? Por una buena gestión, no me parece justo. Eso es todo. Gracias. Sí, sí, bueno, a ver, hablábamos de los esquemas de selección de candidaturas, ¿no? Hace rato. A ver, en primer lugar, Adriana, no conozco a fondo su trabajo, he visto algunas cosas de ella, me parece que sí es una mujer
comprometida de profesional. Lo que ha faltado es encontrar a lo mejor eco para que lo que ella trabaja, que seguramente ha tenido buenos rendimientos, sea, digamos, tenga más punch, ¿no? O sea, tenga más fuerza, sea más generalizado, rápido. Yo me refería mucho al tema de la pandemia, particularmente como órgano de poder, ¿no? Que es el Congreso. O sea, no nada más es 1 o 2 diputados, seguro hay. Nunca es bueno generalizar porque siempre hay gente talentosa y trabajadora y buena en todos lados, ¿no? Pero el poder como tal creo que a mí me ha dejado mucho que desear. Y lo de Triana, a ver, por supuesto que quiero mucho a Margarita, la respeto, estuve en su campaña presidencial, ayudándola a lo que pude, estuve en México Libre ayudándola a lo que pude, me da mucho gusto que vaya a ir al Congreso. Creo que otra vez, desde mi punto de vista, políticamente, o yo lo hubiera armado distinto, ¿no? Porque ella tiene una posición plurinominal y el partido le pide que compita para ayudar al partido, porque saben el capital que tiene. Entonces, pedirle a Margarita que compita para ayudar al partido por el capital que tiene, sacrificando a un activo del partido que ha venido haciendo bien su trabajo, pues sin duda que genera lo que tú dices, ¿no? Alguna rispidez y además creo innecesaria, porque si Margarita va a ir al Congreso, que es lo que a mí me alegra, ¿para qué hacerla competir por 2 vías? No le veo el beneficio. Sí, bueno, te va a dar algunos votos más, porque es una gente querida, porque el distrito 10, que además es donde vivo, lo conozco, es un distrito panista, pero cuando son intermedias, que es el caso, entonces afianzas la posibilidad de ganar. A lo mejor el PAN pensará, dice, no, es que con Margarita al 10, yo gano la presidencia municipal o la alcaldía de Miguel Hidalgo, se la voy a quitar a Romo, porque voy a ganar con Margarita. Pero yo coincido contigo, a mí me parece que Triana ha hecho un muy buen trabajo, lo sigo en redes, he visto algunas de sus cosas, tampoco es como que estoy enteradísimo de todo lo que ha hecho, pero me parece un tipo serio y trabajador, y creo que había espacio para todos. Entonces, son de las cosas que a veces uno siente que un partido no trabaja bien, pero yo insisto, yo no soy panista, yo no puedo juzgar como panista si esa decisión es correcta o no. Por mi afinidad con Margarita Magus, se del Congreso, creo que era innecesario, además creo que la exponen, perdón que lo diga así, pues ni lo he hablado con ella esto, pero creo que la exponen en un municipio y en un distrito gobernado por Morena, sabiendo, porque ya lo vimos con México Libre, bueno, además lo sabemos muchas mañanas, la animadversión que se tiene desde el más alto poder de este país contra ella y su marido. Entonces, creo que no era necesario, pero bueno, eso sí, el único que puede contestarlo es Cortés, ¿no? O sea, la verdad es que no te sé decir mucho, pero coincido contigo en lo que, en las dudas que te genera y en la sensación de si fue el mejor camino el que se tomó. Yo coincido contigo, creo que había otros. Muchas gracias, Sergio. Bernardo, una pregunta. ¿Tú crees que Marco Cortés está tomando malas decisiones Pues como mira, dirigente? también no sé, insisto, o sea, yo como ciudadano de lejos veo cosas que a mí me hubiera gustado ver como ciudadano distintas en el PAN, en el PRI, en diferentes partidos. En el PAN en particular, porque veo la afinidad que ustedes tienen con este partido, me parece que hay decisiones que yo me hubiera gustado que se manejaran de otra manera. Tampoco soy la verdad, o sea, además digo, a mí me hubiera gustado ver a Nava candidato a gobernador y en todo caso a quien nombraron candidato, se me escapa el nombre, que sé que ha sido diputado, senador, al municipio, creo que ahí hubiera habido armonía, hubieran hecho un muy buen equipo para ganar la gobernatura y el municipio, creo que hubiera sido sensato. No se hizo de esa manera, no sé por qué, no sé qué había que tejer, no sé con quién había que hablar, no sé por qué tomaron eso que tomaron, qué cálculos, qué datos, qué encuestas tenían, eso no lo sé, pero me parece que ahí, por decirte un caso en particular, ¿no? Se equivocaron. Ahora, Marco, ¿qué decide y qué no? Porque hay una comisión, ¿no? En teoría es un partido muy institucional, con comisiones, con espacios de donde se dirimen cosas, se discuten, se votan no solo es una persona el que da el dedazo, sino que hay grupos o espacios donde forman parte de esos consejos varias personas y ahí eligen cosas y deciden. Entonces, no sé hasta dónde todo sea Marco, pero creo que, a ver, siempre todo el mundo te va a decir que puede hacer las cosas mejor. Yo lo he vivido, pero sí creo que el PAN está dejando pasar una oportunidad grande, me parece. Incluso con las alianzas.
que se estaban planteando desde el inicio con PRI y PRD? ¿Crees que se están desaprovechando? Pues mira, bueno, deja tu PRD, no PRI. El PAN nace para competir con el PRI, Ujú. más que el PRD, ok, izquierda, derecha, pues ya había habido una alianza federal incluso, ¿no? Hace 3 años, con la Sí. candidatura de Anaya a la Ujú. presidencia con el PRD. Sí, ideológicamente dices, oye, izquierda y derecha, ¿qué hacen juntos en una boleta? Por un lado, ¿no? Por otro lado, dices, bueno, pues si está claro nada más cuál va a ser la agenda y la ciudadanía entiende cuál va a ser la agenda de gobierno y cuál va a ser la agenda legislativa y las diferencias ideológicas que tienen, cómo se van a zanjar, y eso está claro y está escrito y está comunicado, bueno, pues al menos el ciudadano tiene la posibilidad de valorarlo y decidir. En este caso, creo que hay 2 temas distintos. Uno es el PRI, que el PAN, insisto, nació, según la historia que yo sé del PAN, ustedes saben mucho más de ella que yo, para justamente competir contra el PRI. Ujú. Hoy van juntos, porque las circunstancias obligan, pues quizás sí, y no repararía yo en decirte que sí, las circunstancias obligan, porque estamos viviendo una situación de un gobierno con una ideología y con un manejo del poder, con cierto autoritarismo que sí necesita frenos, pues yo creo que siempre los frenos son positivos. Y si la manera de construir un freno es olvidando la historia, zanjando las diferencias, construyendo un frente común, bueno, pues si esa es la forma, creo que sí está bien que se haga porque México sí necesita equilibrios. O sea, México o cualquier país, o sea, no hay a nadie que le haya ido bien con un régimen autoritario o con todo el poder concentrado en una persona. Y no es por la persona, sea cual sea, simple y sencillamente el poder enloquece. Eso está probado. Y nunca conviene tenerlo todo en una sola persona porque nadie tiene el control de los temas, nadie tiene todas las decisiones en su mano, las correctas. Y siempre la diversidad, no hay una frase en la ecología que dice unidad en la diversidad y la riqueza de la diversidad. ¿Cuál diversidad cuando todo se concentra en una persona? Ahí al contrario, ¿no? Estás claudicando la diversidad. Y yo creo Claro. que eso no es sano. Entonces uno siempre necesita contrapesos y a veces los contrapesos frenan cosas, pero es Ujú. mejor frenar cosas buenas que dejar pasar libre todo lo malo que pueda venir. Entonces, en ese sentido, sí creo que un frente que obligue al diálogo a los mexicanos, que obligue a sentarnos en una mesa y poner las cartas sobre esa mesa, perdón, la redundancia, y ver qué es lo que le conviene al país, aunque sea estos actores con los que yo puedo no coincidir en casi nada, pues eso es mejor a que no se siente nadie en la mesa y todo se defina en un solo escritorio, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que nos platicabas también en el chat cuando estábamos agendando la charla de la importancia de los equilibrios en el poder, ¿no? Y, y pues ese freno al que te refieres, pero ¿tú crees que se va a lograr ese equilibrio en esta elección del 6 de junio? Bueno, ahí sí me preguntas algo que está muy difícil de responder. No, ya sé, pero Eh, ¿tú cómo ves el panorama? Tú que ya has estado en ese ambiente más, o sea, tienes experiencia ahí, ¿tú crees que se va a lograr o lo ves difícil? Mira, yo creo que se puede lograr, sí creo que se puede lograr. No. Me inclinaría a pensar que se va a lograr, por un lado. Ujú. Pero luego surge otra duda, ¿no? Es una vez que se logre, ¿se va a sostener? Es una Exacto, segunda pregunta muy importante, ¿eh? claro. Porque, porque estos saben hacer manita de puerco como pocos. ¿Y quién va a aguantar que le doblen el brazo? Entonces, esa es una segunda pregunta súper trascendente. Una vez que se logre, ¿se va a sostener? Ujú. Y eso es la clave, ¿no? O sea, son 2 pasos y hay que ganar los 2. Si pierdes uno de los 2, pues perdiste ambos. O sea, no, aquí no se puede perder uno y el otro no. Por Eh, supuesto. pero bueno, ojalá el ciudadano y los mexicanos entiendan que es para el bien de todos, que estemos obligados a convencernos unos a otros de lo que se tiene que hacer. Yo sé que también lo hemos padecido mucho, ¿eh? Vamos a Ujú. ver. A mí sí, a veces me frustra ver, por ejemplo, te voy a poner un caso, me tocó ver cómo el presidente Calderón impulsaba las reformas al sector energético, decía, Ujú. una de las tantas reformas que impulsaba. ¿Y quién fue el principal opositor de esas reformas que impulsaba el presidente Calderón al sector energético? El grupo de Peña, Sí. encabezándolo. Y luego llega Peña al gobierno, a la presidencia, ¿y quién es el que impulsa las reformas que había propuesto Calderón para ser el reformador de México? Ujú. Peña. Peña, Peña. sí. Entonces,
o sea, el cálculo del beneficio político en contra del beneficio de país, o sea, que el país espere 6 años o 7 o 8, porque esa reforma la voy a hacer yo. Mientras esté Calderón, no vamos a aceptar ninguna reforma en esa materia. Esa pusilanimidad es la que tiene a México sumido, ¿no? Sí. Y lo hemos visto en la historia de México. Y además, yo te hablo del último periodo del impulso a la reforma energética que México necesitaba desde hace muchos años. Ese empezó con Zedillo. Y desde Zedillo el PRI fue el principal opositor a ella. Y luego, ¿quién fue el que logró la aprobación de esa reforma? El PRI. El PRI, sí. Increíble. O sea, nos hicieron esperar como mexicanos 18 años a que ellos creyeran que fuera el momento políticamente, electoralmente oportuno para dejarla pasar. Entonces, bueno, sí, a veces ese equilibrio de poderes le ha traído esos costos a México, pero el costo mayor sería el no tener los equilibrios. Sí, sí, por supuesto. Ale, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, viendo el panorama, ¿cómo está, Bernardo, en cuestión de los candidatos que se están proponiendo? Nosotros como ciudadanos nos corresponde y como colectivo invitar a la gente a que haga un voto inteligente, nos guste o no nos guste el candidato, porque la primera intención que tenemos nosotros es lograr que se haga ese contrapeso. ¿Qué nos recomiendas a nosotros como colectivo, como voces, el discurso o la narrativa para poderle hacer llegar a la gente lo importante que es el hacerlo, aunque no estemos convencidos del candidato que se nos está poniendo? Porque digo, no todos los estados van en alianza, o sea, no todos van en coalición. Tamaulipas no va en coalición, va con sus candidatos independientes, vaya, va PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, etcétera. Pero digo, creo que todo el país está igual. No en todos lados estamos contentos con lo que nos están presentando, pero es como que la única opción. Entonces digo, a lo mejor y tú, desde la perspectiva que tienes como funcionario público, como legislador que fuiste, y ahora como ciudadano, ¿qué nos recomiendas? Mira, a ver, es cierto lo que dices en cuanto a, pues no son los candidatos ideales, pero tampoco los candidatos ideales están del otro lado. Yo creo que hay que hacer Sí, no. hay que hacer una valoración en reversa. Es decir, ¿a dónde quieres ir? ¿No? ¿Qué es lo que quieres de México? ¿Qué se necesita? ¿Dónde quieres ver el presupuesto? ¿Dónde quieres ver la política educativa, energética, sanitaria? ¿Dónde? Bueno, si la quieres ver en tal lugar, ¿quién crees, más allá de que lo repruebes a todos si quieres, pero quién crees el que tiene más probabilidades de defender o de alcanzar el punto que tú estás deseando alcanzar? O sea, yo creo que hay que hacer, perdón, pero pues, la cosa está tan dura que hay que ir en descarte. ¿Quién definitivamente ha demostrado no tener un interés en este tema que a ti te preocupa hacia donde tú quieres ir? Bueno, eso hay que descartarlo. Y es que no me importa cuál sea la otra alternativa, lo que sí sé es que esta alternativa inicial es malísima. Y ahí no voy a llegar nunca al punto que quiero llegar. Entonces, pues es mejor ir por la alternativa que quizá te acerque a ese punto. Pero hoy yo creo que está muy claro quién apuesta a qué y quién tiene una visión de qué tipo. Y habrá quien coincida con la visión de los que, no sé, en temas energéticos, y yo soy un experto en ello, pero está clarísimo que hay una visión que es todo lo tiene que producir, distribuir, suministrar el Estado, no quiero inversión privada, quiero regresar a las tecnologías del carbón y contaminantes. Está clarísimo. Y hay quien dice, oye, ya habíamos dado un paso hacia adelante, queremos defender el paso hacia adelante que habíamos dado. Oye, es que este que está hablando de dar el paso hacia adelante y cuidar las energías renovables y la modernización del sistema eléctrico energético de México, pues es un tipo que no tiene secundaria o lo que sea. Y el otro sí, el otro está más estudiado, sí, pero el que está estudiado trae una agenda contraria a lo que necesita el país. Entonces, valorar el candidato siempre es importante, claro que es importante, pero en el momento que está viviendo México y sabiendo las jerarquías partidistas que vivimos y cómo opera el sistema político mexicano, que desafortunadamente es decidido popularmente,
pues lo que hay que tratar de identificar es quién va a llevarme en los temas que me preocupan hacia donde creo que el país debe ir. Yo creo que esa es la pregunta. Ok. Entonces nos corresponde ser más, pues ahora sí, ciudadanos políticos, ¿no? Más estar encima de los que nos van a llevar a esto que queremos hacer, que es dar un paso hacia adelante. Y lo que tenemos que hacer es dejar de estar peleando. O sea, a sobre ver, todo. siempre tiene que haber un peleonero, ¿no? En el grupo de amigos, pues sí, porque si se arma la bronca, pues alguien está bien. Pero lo que necesitamos es hablar con la gente con la verdad, con transparencia y hacer las reflexiones que creemos procedentes, sabiendo que nadie es dueño de la verdad, pero las preocupaciones que puede tener uno y compartirlas con la gente que está cerca de ti, con la gente que conoces, en las mesas en las que te sientes. Eso es lo que creo que hay que hacer, o sea, compartir las sensaciones que uno tiene transparentemente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y apelar al sentido común y la verdad es que apelar al fondo a que todos al final del día, la gran mayoría, sí queremos un México diferente y un México de progreso. No lo hemos tenido hace muchos años, pues sí, o nunca, quizá, bueno, pues sí, nunca. Pero no por eso vamos a dejar de aspirar a ello, ¿no? Pero Claro. este tema también, el que se ha caído de descrédito, de agravios, de la burla, tampoco creo que eso sea útil ni para el país ni electoralmente. También creo que es un error electoralmente el caer en el juego de la confrontación permanente y burda entre los que piensan de una forma y de otra. Concuerdo. Muchas gracias. Sí, bueno, desafortunadamente estamos ahorita en un ambiente como completamente de confrontación, ¿no? Y bueno, todo llevado desde la cabeza, ¿no? Que es el presidente y que es el que inicia todo esto, ¿no? Y cómo se va replicando, incluso, por ejemplo, ayer con las declaraciones desafortunadas de Atolini, que decía de las filas, ¿no? De las personas que están formadas para la vacuna. Y tú dices, ¿cómo es posible que se vayan por esos lados, ¿no? De siempre confrontar, siempre que los pobres son buenos, los ricos son malos y, o sea, todo eso yo creo que ya lo debemos de dejar de lado incluso nosotros porque también entramos en esa convención. Pero 1000%, o sea, el voltearte a decirle a alguien que defiende una estrategia que se ve y no tiene pies ni cabeza, que es un tonto, pues es perder el tiempo, ¿no? Es mejor decirle a la gente, oye, a ver, fíjate, en Israel llevan vacunados a tal porcentaje de la población. Eso quiere decir que un gobierno pudo haber planeado y hecho tal cosa para llegar a ser más efectivos y más eficientes en eso. En tal país se están haciendo las cosas de esta manera. Mira, se pudo haber hecho esta alternativa, pero vuelvo un poco a lo mismo, aunque entiendo que el tema de las vacunas, en este caso en particular, pues lo de las vacunas, es un tema 100% federal, que el mismo gobierno federal ha dicho, pues el gobierno estatal que quiera compre, sabiendo que nadie puede comprar y tiene acaparada la agenda. Tampoco se ve que alguien esté buscando alternativas, ¿no? Lo más que hemos visto es una carta diciendo, bueno, ya contacté a todos los laboratorios del mundo y nadie me quiere vender. Ok, y luego, o sea, creo que se pueden hacer más cosas propositivas, porque si, Sí. insisto, si se sigue en el tema de quién ha agraviado más a México, quién tiene menos credenciales, o sea, en el ataque permanente, pues no creo que abone absolutamente nada. Yo creo que este país, y no se va a lograr, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Pero este país necesita reconciliación. No se va a lograr Sí. el corto plazo, pero sin reconciliación vamos a ir a pocos lados. Por eso creo que el trabajo tiene que empezar en lo poquito, en lo pequeño, en los municipios Sí. y en algún Sí. estado. Porque pensar en que vamos a reformar México en el corto plazo con los agraviantes que tenemos ya todos desde el gobierno federal, sea cual sea, es imposible y es ingenuo. Entonces, va a tardar mucho, yo creo, esa reconciliación, pero se tiene que buscar. Lo vemos en Estados Unidos, ahora que hubo el cambio de gobierno, que llega un señor muy digno, Sí. muy preparado, con mucha experiencia, con mucha templanza, y llama a eso, ¿no? Llama a la unidad y llama al perdón, pues llama a ello y creo que va a tener un efecto, pero no va a tener un efecto total. O sea, en ciertas zonas de Estados Unidos, por no hablar de México, va a seguir el tema
de la gente que siente que de la injusticia y que siente que hay quien está entregando al país a trabajadores de otros países y todo el discurso de Trump, ¿no? Ese va a seguir vigente. Entonces, hay que tener eso claro y yo creo que la forma de cambiarlo es proponiendo. Ya sé que es un poco ingenuo, a lo mejor utópico, pero yo ya no veo que se vaya a ganar esta competencia política. Yo no veo que se gane con agravios de ida y vuelta, la verdad no lo veo. No, no se gana nada realmente, ¿no? O sea, se gana solamente la división Followers, y ya. Sí, ganas exacto. followers. Sí, generar polémica nada más. Pero bueno, pues queremos agradecerte, Bernardo. La verdad es que nos dio mucho gusto tenerte aquí y la verdad es que nos diste otro punto de vista que creo que es importante también tenerlo y tomarlo en cuenta. Y pues nada, o sea, no sé qué te gustaría cerrar con algo, alguna conclusión. Mira, les agradezco mucho y la verdad es que hacía tiempo no hacía un ejercicio de estos, gracias a Clau particularmente que me invitó. Mira, yo lo que creo es que tenemos que aportar lo que creemos que puede ayudar a México, ¿no? Y cada quien se hace eso, pues va a ir avanzando esa agenda poco a poco. Oye, ¿va a tardar? Pues seguramente va a tardar. Ya tuvimos un régimen de 70 años, imagínate tú. ¿Va a tardar? Pues sí puede tardar. Pero sí creo que hay que ir con la idea de que la transformación parte de eso, de abrir la mente y de tratar de, sin estar insultando y creyéndose superiores en el entendimiento de los temas, hay que tratar de hablar con la gente y hacerle ver lo que uno cree y estar abierto a entender por qué ellos piensan de otra manera, para tratar de encontrar una causa común y un discurso que realmente trace algo que pueda cambiar la dirección del país, y ese no pasa por la competencia, insisto, del agravio, sino por la construcción real de alternativas, ¿no? Y de convencimiento pleno de que las cosas pueden ser diferentes. Yo te diría, no lo sé, ¿quién ha ofertado de la IPE, de algún otro gobierno, quién ha ofertado un sistema para evitar las colas de las vacunas? Nadie. Nadie. Entonces, pero quién no ha dejado de decir, uno, o que se merecen la cola, que me parece una estupidez, pero que lo diga así, o que cómo es posible que tengan que hacer cola? Bueno, pues ambos discursos me parecen fatales, ¿no? Sí. ¿Quién ha propuesto una alternativa o alguna idea, por más mala que sea, pero quién propone una idea para tratar de tener una alternativa que evite las colas? Nadie. Nadie, no. Entonces nos perdemos en la forma y estamos olvidando el fondo, y lo que le está costando muchísimo al país es justamente el fondo. Entonces hoy tenemos un país que está en riesgo sanitario tremendo, porque seguimos en riesgo sanitario fuerte y los datos de la pandemia, no hay nada que explicar más que poner una tabla de los números reales, ¿no? Contra otros países. Estamos en una situación donde estamos viendo la carencia de energía y los costos que eso tiene en productividad. Y si la productividad de por sí ya muy mermada por el mismo tema de la pandemia y por la desaceleración global está costando el empleo a México, y sube de precio la energía, y más le va a pegar al tema de los empleos en México. Y el tema de la seguridad ya no se habla nada de ello porque nos han capturado otros temas. Pero este es un tema en el que tampoco hemos avanzado nada. Entonces, si nos seguimos perdiendo en las formas, y no hablamos de la educación, yo quiero ver los costos educativos que tiene el hecho de que hay una educación a distancia a medias, porque no todo el mundo tiene la opción de tenerla, porque la calidad, ya ni hablamos de la calidad, ahorita lo único que quieres es casi un entretenimiento, porque pues si no podíamos mejorar la calidad presencial, que está documentadísimo, que es la mejor manera de educar, a lo mejor vaya a cambiar esto por lo que se ha invertido y descubierto a través de la educación a distancia, pues ¿cómo lo vamos a hacer a distancia? Mejorar la calidad educativa. Entonces, el rezago educativo que vamos a sufrir por esto, y empiezas a sumar temas, y si nos seguimos perdiendo en la forma y en el señalamiento de dedos, como dicen los americanos, pues nunca vamos a poder atender el fondo. Y la parte electoral justamente pasa por eso, creo yo, porque estamos perdidos en las formas, de ver cómo desacreditar al rival o al contrincante o al opuesto, o como lo quieras llamar, en vez de construir una narrativa
Así y es. un verdadero compromiso con la sociedad de por qué tienes que pensar que yo tengo que ir a representarte al Congreso, al municipio o a donde sea. Si seguimos perdidos en las formas, va a perder el país. Se pierde el fondo. Sí. Completo. Sí, completamente de Sí. acuerdo. Pues muchas gracias, Sí. Bernardo. Ale, ¿tienes algo que decir? No, pues digo, agradecer tu tiempo, agradecer realmente ha sido de mucho enriquecimiento el que nos hayas compartido todo. O sea, digo, yo admiro mucho el tema del deporte. En Tamaulipas, trabajo yo para gobierno del estado y empecé haciendo lo que eran proyectos de cohesión comunitaria a cargo de parques y centros de bienestar de la zona sur del estado. Entonces, comprendo perfectamente lo que conlleva el hacer actividades deportivas en los parques, la recuperación de los espacios públicos, porque sí es una manera que le puede sacar mucho provecho y que no se está utilizando, ¿no? En cuestión de como política pública. Puedes hacer una estructura maravillosa a través de la actividad deportiva y de todo lo que conlleva el tener niños haciendo deportes en los parques, ¿no? O en las plazas. Yo me quedo muy satisfecha con todo lo que nos dices, con todo lo que nos comentas. Me llevo de tarea el buscar el fondo para no perdernos en la forma. Y pues más que nada eso. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias Bernardo, y gracias Claudia que nos hiciste posible también traer a Bernardo. La verdad es que sin ti no Sí. hubiéramos podido, pero estamos muy agradecidos con los dos. Y nada más les voy a decir a los que están ahí, bueno, con los que nos escuchan, el arroba de Bernardo para que lo sigan es Bernardo DL Garza. Así lo pueden encontrar en Twitter. De todos modos, al rato les compartimos el arroba ahí en los grupos. Y pues muchas gracias, Bernardo. No, y yo no encuentro aquí si había manera de interactuar con la gente que nos hizo favor de estar presente en este Zoom, pero bueno, pues a través del Twitter con mucho gusto podemos seguir platicando. Si quieren hacemos una sesión posterior, igual encantado. Ale, si quieres que hablemos luego de algunas ideas que creo que se pueden implementar en los temas de espacios públicos, también pues, lo hacemos en privado. Y bueno, Clau creo Encantada. que nos dejó una foto, porque yo veo que ni parpadea Clau ahí. Estaría encantada. No, lo que pasa es que me silencio. Me callo porque si no nos vamos de aquí a las 3 de la mañana. A ver. Bueno, no Yo te estaría quería mal, dar pero las bueno, gracias porque me llevo un aprendizaje brutal. Tú eres como el Pepe Grillo ahí que por ahí anda circulando y que me anda echando carrilla. Pero a mí sí me quedó una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú qué esperarías de nosotros como oposición, independientemente de colectivo? ¿Qué te gustaría ver en las redes sociales? O sea, ¿qué te gustaría ver en cuestión de proactividad? Ya dijiste que como que en vez de que estemos atacando y, ay, Catolín, y que quién sabe qué, o echando pestes de algunas cabras que hay por ahí, decir, como aparte de propuestas y demás, ¿qué nos sugieres? O sea, ¿qué podemos ser? ¿Qué podemos ser de utilidad? Y no solo estar señalando o caer en la agenda del presidente, que de verdad a mí me impresiona que todos caemos todos los días. ¿Qué nos sugieres tú? ¿Cómo podemos mejorar? Mira, el hecho de que todo el mundo caiga en el pleito es suficiente justificación para no caer, ¿no? O sea, si tú lo que le quieres decir a alguien que opina distinto a ti es que está equivocado, créeme que va a haber 1000 que se lo van a decir. Entonces ya que se lo digan 1001, ya no tienen ningún efecto. Entonces hay que despreocuparse de eso porque va a haber gente que ya está en esa dinámica y no la vas a sacar de ahí. Lo que creo es que hay una ausencia grande, insisto, ¿no? con el ejemplo que daba de las colas para el tema de las vacunas, hay una ausencia grande de decir, a ver, es que esto está mal porque puede ser así, o sea, no está mal porque son unos ineptos y son unos incompetentes, que quizá lo sean, pero esa no es la razón, o sea, la razón de que está mal es porque hay una alternativa. Y esa alternativa sería tal de cual, o sea, siguiendo estos pasos, y se podría lograr de esta manera, como se ha visto en tal otro lugar. O sea, hay que tratar de hacerle ver a la gente
que puede exigir también. O sea, no se trata de agredir, sino abre los ojos y exige, porque si exiges a lo mejor sí te cumple, ¿no? Y eso creo que es real. O sea, cuando la gente alza la voz, entonces hay acciones que se toman que si no hubieran alzado la voz no se hubieran tomado. Pero la gente no va a alzar la voz si lo que hacemos es meterles un alfiler para que en vez de alzar la voz nos griten de regreso. Lo que hay que hacer es eso, creo yo, poner en la mesa alternativas, poner en la mesa vivencias de otros países, sin agredir, y ya que la gente, ya si la gente dice, pues a mí no me importa lo que esté haciendo Chile, que ya nos superó enormemente el número de vacunas aplicadas por cada 100 habitantes, o no me importa lo que haga tal, o si te dicen, pero Chile tiene el problema del metro y la huelga, que digan, no importa, pero creo que la responsabilidad es tratar de poner, porque habrá quien sí lo capte, entonces hay que poner sobre la mesa cuáles son las verdaderas alternativas, qué es lo que está mal, por qué está mal y qué se puede hacer mejor, y ya que la gente elija cuál es el camino para, si es que coincide o no, cuál es el camino para la conclusión que él saque a alcanzar ese destino y no seguir en el agravio permanente que la verdad, por más utópico, ingenuo que yo pueda sonar, pues no nos va a llevar a ningún lado y nos tiene atrapados a costa del país y de las futuras generaciones, porque esto lo vamos a pagar, aunque enderezáramos hoy, lo vamos a pagar en mucho tiempo. O sea, no nos hemos dado cuenta el golpe que ha representado la pandemia y estos años de gobierno para México. Claro. Yo creo que nos vamos a empezar a dar cuenta pronto. Pues sí, pero insisto, o sea, una vez dándonos cuenta de ello, pues hay que empezar a plantear alternativas para corregir y para tratar de salir de ese tocar fondo y tratar de lograr otra calidad de cosas, ¿no? Que no va a ser fácil y que va a tomar tiempo. Ese es el asunto, ¿no? Que hoy la sociedad, desafortunadamente, o la desesperación, nos puede llevar a otra situación igual en la que el canto de las sirenas sea el que siga convenciendo a la gente. Y el canto de las sirenas no nos va a resolver nada. No, pues ya vimos que no. Pues muchas gracias, Clau. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. De todos modos, estamos grabando esto para los que no. Y pues nada, buenas noches a todos. Y gracias, Bernardo. Esperamos, bueno, nos ponemos de acuerdo a ver si hacemos otra charla también, ¿no? Sí, Sí, encantado. Gracias a ustedes. Y bueno, no me despido. Ojalá, la verdad, ojalá hubiera, yo, perdón, pero no soy muy adepto a estos temas del Zoom y tal. Ojalá hubiera un mecanismo para más interacción con la gente que nos siguió, porque pues, luego es aburrido no nos estar oyendo. Siempre es bueno participar y además es enriquecedor que te hagan preguntas que a lo mejor tú dejaste pasar o no tocaste esos temas o lo que sea. Pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? En el Twitter. Cuenta o lo que con sea, ello. La predisposición de seguir platicando, intercambiando puntos de vista, siempre y cuando sean constructivos, porque para lo otro, pues ya sobran, ¿no? Sobran espacios. Sí, Pero pues les mando un abrazo a todos, buenas noches Muchísimas y gracias. bueno, seguiremos platicando cuando sea. Gracias, Clau, y Memo, Yale, gracias. Gracias, Bernardo. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias. Fuerte abrazo, Ver. Igual, buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bye.